segundo bloque aquí en Cadena de Valor. Y bueno, la semana pasada habíamos comenzado a dialogar con el ingeniero Diego Santos de la Comisión de Agroquímicos del Colegio Profesional, que había sesionado en la ciudad de Villa María. Bueno, habían quedado algunos temas pendientes que son realmente muy significativos, ¿no? Porque tiene que ver con la relación entre los profesionales y la sociedad a partir, ¿no?, de los efectos, de las consecuencias que pueden tener los agroquímicos, fundamentalmente si no se cuida su aplicación. Este tema entonces lo conversamos con Diego Santos, que a su vez él nació en Monte Maíz, un pueblo que ha tenido realmente muchas discusiones en torno a la aplicación de agroquímicos, y él resaltó en el marco de todas esas discusiones la posibilidad del diálogo para tratar de entenderse entre las distintas partes. Bueno, mira, yo te puedo contar desde mi experiencia en la localidad de Monte Maíz, que está cercana a la localidad donde vivo yo hoy, que bueno, ahí es donde me desempeño también profesionalmente. Hemos tenido una de estas ordenanzas que restringen la aplicación de fitosanitarios, y bueno, cuando iniciamos la problemática, bueno, era todo un quilombo. No nos entendíamos entre nosotros, creo que no nos escuchábamos, y bueno, ahí fue donde se desenvolvió esta problemática, en donde fuimos avanzando, tratando de escucharnos, porque en definitiva lo que nosotros teníamos que resolver en esa instancia era que los vecinos nos comenten cuáles eran sus miedos y cuáles eran sus problemáticas, y nosotros desde el sector agropecuario contarle cómo trabajábamos. Hay que hacer mea culpa de las cosas que se hicieron mal y señalar con el dedo a quien hace las cosas mal, que eso es un poco lo que nosotros sacamos en conclusión de este tipo de debates que se hicieron en el Consejo Deliberante. Y bueno, después hay posturas extremas de los dos lados, tanto de la parte de los activistas como de la parte de los productores agropecuarios, que en algunos casos también tienen posturas extremas. Ninguna de las dos son buenas, hay que sentarse en el medio y dialogar. Lo que a nosotros nos resultó fue dialogar, como te digo, con los vecinos, que el municipio cumpla un rol importante también en la información y en el control, y nosotros pregonar para que se hagan las cosas bien en el sector agropecuario. Cuando se conjugan todas esas cosas y la buena voluntad, se puede llegar a un arreglo, o por lo menos a una... Es un entendimiento, digamos. Exactamente, a que hablemos más o menos un mismo idioma, en donde, por ejemplo, en la localidad de Monte Maíz, pasamos de un pedido de restricción de aplicación de productos fitosanitarios a una zona de 1000 metros a una zona de 500. Por ahí hubiéramos preferido menos, bueno, hubiéramos preferido menos. La zona quedó en 500, fue un consenso, digamos, en donde escuchamos a la demanda de la gente y expusimos la forma que tenemos de trabajar nosotros, tanto los que son productores agropecuarios como los que son ingenieros agrónomos, asesores fitosanitarios. Y bueno, llegamos a ese acuerdo. En alguna otra localidad pueden llegar a un punto de equilibrio que sea más alto, o sea, más metros o menos metros. Cada localidad va a llegar a un punto de equilibrio, exactamente. Bien, volvemos a las Jornadas Nacionales de Alfalfa, un tema que abordamos durante la semana pasada, y una nota que mantuvimos con Martín Correa Luna, del INTA Venado Tuerto. Bueno, él justamente es un especialista en cría bovina intensiva, algo que ha pregonado en distintos ámbitos. Bueno, hablamos justamente de las claves de este sistema productivo. Bueno, por un lado está el tema de aportar sustentabilidad a los sistemas de producción, en lo que hace a fertilidad física y fertilidad química a través de rotaciones del suelo entre los cultivos agrícolas como maíz y soja, con pasturas de alfalfa con festuca. Ese aporte de fertilidad, de renovación, de recuperación de suelos es para nosotros un tema clave, porque todos los planteos que hagamos productivos tenemos que pensar siempre cómo los mantenemos en el tiempo. De esta forma nosotros estamos tratando de, con este tipo de modelo productivo, aportar sustentabilidad por la parte, sobre todo, de la fertilidad del suelo. Por otro lado, acá en las jornadas de alfalfa, justamente, aparte de todo lo que decíamos recién de la fertilidad, nosotros es bueno hacer siempre un análisis de cuáles son las mermas en producción de los rodeos de cría, donde lo escuchaba el otro día al ingeniero
Aníbal Pordomingo, de Anguil, que él define, me pareció muy gráfico, como que la Argentina maneja un rodeo de cría de vacas flacas. ¿Por qué? Porque siempre estamos al límite. En general, siempre estamos al límite en lo que hace a alimentación, en primer lugar. Si bien la genética siempre se puede mejorar, quizás las razas que estamos trabajando son bastante adecuadas, pero no es suficiente hablar de raza, sino también hablar de manejo, del frame, del tamaño de la vaca por cada raza. Pero volviendo al tema de alimentación de las vacas flacas, esa es una de las principales causas por las cuales nuestro destete nunca pasa del 60-65% a nivel nacional. Digo a nivel nacional porque lo que pasa en Pradera Pampeana pasa en el NEA, pasa en el NOA, manejamos las vacas muy al límite, entonces después vienen los resultados. Cuando vemos que la preñez nunca pasa del 70-80% y vemos y analizamos las mermas, siempre, o por decirlo en términos muy generales, la principal gran merma es la cantidad de vacas no preñadas. Te diría que eso ocupa normalmente más del 50% de los casos. Y Correa Luna siguió enumerando las causas de las pérdidas en los rodeos bovinos. Y una cuarta parte de las causas siguientes son, bueno, de las pérdidas se ubica entre las vacas preñadas no paridas. Ahí hay problemas de aborto, problemas sanitarios. Puede haber algún problema también de alimentación, pero es más generalmente sanitario y de manejo. Y lo mismo para el otro 25% restante, que son las vacas paridas no destetadas. O sea, son los terneros que se mueren. Y eso también ocupa una cuarta parte, y como es siempre lo más impactante que para el productor ver morir los terneros, las consultas siempre van cómo hacer para que se mueran menos los terneros. Y me parece muy bien, como el que detecta los abortos, muchos no los conocen, no saben cuándo se producen, porque son abortos embrionarios, que no se ven a simple vista, y si son abortos ya grandes, a veces no ven las vacas sucias, a veces no se recorren como corresponde, entonces no ven los abortos, o pasan muchos abortos desapercibidos. Entonces esa parte no se ve, y sí se ve que el ternero se muere. Entonces hay que la diarrea, que la neumonía, macanudo, hay que trabajar. Pero ya se fue la mitad de las causas en vacas no preñadas. Entonces nosotros pensamos fuertemente que si se aumenta la preñez en forma significativa, se levanta el techo. Y si se mantienen las otras pérdidas, aunque fueran iguales, van a ser sobre la base de un techo más alto. Entonces todo empujaría para arriba. Y como decíamos hoy, una de las causas fundamentales de no preñar vacas es que las vacas llegan tan jugadas, tan al límite, que no le alcanza el periodo de servicio para preñarse. No llegan a recomponer su condición corporal y por lo tanto, como la función reproductiva es la última, o es la, digamos, dicho al revés, es la primera que se deja de lado cuando el cuerpo está con carencias. Entonces, cuando ya están cubiertas todas las carencias o condición corporal, recién ahí la vaca se va a alzar y va a empezar a ciclar y va a pensar en reproducirse. Entonces, para eso, obviamente, hay que hablar fundamentalmente de manejar la comida, manejar el forraje, hacer más forraje, hacer reservas, yo siempre digo que el productor ganadero debe dejar de producir mirando al cielo, como que si llueve voy a tener buena preñez y si no llueve voy a tener baja preñez. Eso se acabó. Hoy existen todos los mecanismos para asegurar una alta preñez. Llegó el momento de establecer una pausa, enseguida regresamos.